Muy buenos días. Hoy estamos juntos para trabajar la materia de castellano con un tema que me encanta, creación de cuentos. Vamos a estar analizando unos consejos útiles para que puedas dejar volar tu imaginación y hacer unos cuentos muy creativos. ¿Qué tengo que tener en cuenta? En primer lugar, tengo que definir muy bien quién va a ser mi personaje. Sí, voy a hablar de un patito que se llama Roberto, de una ardilla que se va a llamar Ernesto, o voy a trabajar con personas reales. Entonces, ¿quiénes van a ser? Va a haber un personaje principal, dos. Seguramente, aparte del personaje principal, habrán otros personajes secundarios que estarán relacionados con el personaje. Pero es muy importante que yo defina de quién voy a hablar. Y por supuesto, al definir mi personaje, también voy a definir de alguna manera el escenario, el ambiente donde él se va a desarrollar. Si voy a hablar de un pececito, él será mi personaje principal. Por supuesto que mi ambiente será acuático, un río, el mar, etcétera, como Nemo, por ejemplo. Nemo es un pececito, entonces todo su escenario, todo el resto, la mayor parte de la película se desarrolla en el agua, en el mar. Muy bien, pero yo voy a elegir si se va a desarrollar en la granja, en una montaña, en el prado, en mi casa, etcétera. Entonces, tengo que tener en cuenta de quién voy a hablar y dónde se va a desarrollar la historia. Y también podía, inclusive, poner el detalle del tiempo. Por ejemplo, si yo digo que hace mucho tiempo sucedió, o esto sucedió en la época de la independencia, por ejemplo. Hay cuentos que se desarrollan en tiempos definidos. También puedo poner en mi cuento. Muy importante también que yo tenga en cuenta qué es lo que va a pasar con mi personaje. Ya tengo quién, ya tengo dónde, pero qué es lo que le va a pasar. Le van a pasar cosas lindas, le van a pasar cosas malas. Y, por supuesto, voy a tratar de que mi cuento tenga un final espectacular. Pero al ver qué es lo que le va a pasar, tengo que tener muy en cuenta la secuencia de ideas. Cómo comienza, cómo sigue, cómo avanza, cómo evoluciona la historia y cómo termina. Tiene que tener pie y cabeza. También quiero recordarte cuáles son las partes de una historia, de un texto narrativo. En la exposición, que es la primera parte de la historia, yo te presento a los personajes, su ambiente y el tiempo. Había una vez una niña llamada Caperucita. Ella vivió hace muchos años. Por ejemplo, yo ya te presenté quiénes van a ser mis personajes. Inclusive te puedo decir, ella vivía en una casita con su mamá al lado de un bosque. Entonces ya te puse el ambiente también. En esta parte yo podría comenzar mi cuento con estas frases que son clásicas. Había una vez, érase una vez, un día o de la forma en que te guste. El nudo es la parte más emocionante, donde nosotros nos preguntamos ¿qué va a pasar? Por ejemplo, si estamos hablando de Caperucita Roja, sería la parte donde ella se encuentra con el lobo y no sabemos si qué le va a hacer el lobo y al final ella le pregunta ¿por qué tienes los ojos tan grandes? Bueno, esa parte emocionante, esa es la parte del nudo. Si hablamos del flautista de Hamelin, por ejemplo, sería la parte donde él se llevó a los niños. La parte en que nosotros decimos, ay, ¿qué va a suceder? Esa parte interesante la tengo que poner también a mi cuento. Y después, ¿cómo termina? Le tengo que poner un final a mi cuento, ¿sí? Puede ser un final lindo, feliz, o puede ser un final triste, ¿por qué no? No todos los cuentos terminan bien, pero normalmente los cuentos para niños, los que son para entretener a los niños, tienen un final bonito. Entonces, el desenlace es, ¿cómo termina mi cuento? Le hago un final, inclusive, ¿por qué no ponerle una frase clásica como colorín colorado, este cuento se ha acabado? O, desde entonces vivieron felices por siempre. Tengo que darle un final
a la parte del nudo. ¿Qué pasó? Bueno, aquí en el desenlace se sabe qué fue lo que sucedió y cómo terminó. Muy bien, ahora dice, ahora es tu turno, vamos a practicar, yo te voy a ayudar. Vamos a narrar, tengo dos láminas que nos podían ayudar, así como disparadores de ideas. Yo puedo hacer un cuento narrando, mirando estas láminas, o puedo sencillamente dejar volar mi imaginación. Por ejemplo, yo aquí tengo, a ver, estos niños que yo estoy viendo se pueden llamar Juan y Pedro. Les voy a llamar Juan y Pedro. Y yo comienzo la exposición primero. Había una vez, o un día, Juan y Pedro fueron a pescar al río. Amigos, no le voy a poner tan cortito. No. Por ejemplo, ¿qué no debo hacer? Juan y Pedro nadaron o pescaron en el río. El siguiente, Pedro saca una bota, Juan se rió. Tengo que ponerle muchas más palabras, florearle, ponerle muchos detalles. Por ejemplo, un hermoso día de verano, Juan y Pedro fueron a pescar a un río. A ellos les acompañaron sus papis y toda la familia, etcétera, etcétera, etcétera. Le puedo poner cómo estaba el día, puedo poner qué relación había entre ellos, qué sintieron al irse, etcétera. Tengo que tratar de rellenar todos los renglones y tratar de describir todo lo que se pueda para hacer rico mi cuento. En la segunda parte podríamos hablar que Pedro estaba súper ansioso, feliz de pescar y estaba soñando con pescar un pez enorme, y al fin y al cabo cuando su caña empezó a tirar, él se puso súper feliz y estiró y al final, para su sorpresa, sacó una bota. Juan empezó a reír, pero en vez de Pedro ponerse enojado, él dejó una bota, volvió a tirar su caña y para su sorpresa volvió a sacar otra bota y al final, en vez de sacar un pez, él terminó con unas hermosas botas nuevas que llevó a casa. Esas botas le acompañaron todo el resto del invierno y los días de lluvia las sacó a pasear feliz. Podría ser un cuento, interpretando lo que dice, lo que nos muestra nuestra lámina. Aquí tenemos otro, un ambiente de campamento. Uy, ahí podemos contar cada cosa, especialmente aquellos que han tenido la oportunidad de ir a acampar. ¿Alguna vez fuiste de camping? ¿Sí? ¿En una carpa? ¿O fuiste de campo? Podemos contar acerca de los pajaritos, de qué llevaba en la mochila. Podemos hablar de los amigos, de cómo se construyeron las carpas, de que se cayó, de que entraron bichitos. Puedo contar 1000 detalles y puedo contar 1000 aventuras entre medio, que cuando dormían escuchaban ruidos, etcétera, etcétera, etcétera. Por supuesto que todo lo que yo lo voy a contar tiene que estar en una secuencia. La presentación con la exposición, el nudo, la parte más importante, y el desenlace cuando termina. Bueno, todos estos consejos estuvimos hablando para que vos en tu ejercitario dejes volar tu imaginación. Ojalá que yo no vea, porque ahí también te muestra 3 dibujitos donde te encamina para que vos escribas un cuentito. Ojalá que yo no vea una línea en un dibujo, una línea en otro dibujo. No, deja volar tu imaginación. No te olvides de presentar. Había una vez, érase una vez, un día, presentar a los personajes, su ambiente, dónde sucedió, si es posible el tiempo, cuándo sucedió, y después describir la escena. En este caso, vos en tu ejercitario te muestra la imagen de una ancianita. ¿Cómo era la ancianita? ¿Cómo se llamaba? Inventarle que tenía hijos,
etcétera, 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 dónde vivía. Ponerle muchos elementos para que tu historia sea rica. Bueno, confío en que vas a hacer una historia maravillosa. No veo la hora de leer tus historias porque sé que me van a encantar. Listo, a trabajar.